Ok, perfecto. Decimos cuando sacamos la Torá para leerla, ¿sí? Todos los lunes, jueves, llaves, festividades, etc. Decimos, Adore Soledad que yo me en el Badri. Tú eres el que te mostraste para darte a conocer que Dios es el Ekim, dos nombres de Dios, que Dios es el Señor, no hay otro fuera de Él. ¿Sí? Eso es lo que decimos cuando se abre la Torá. ¿Sí? Está escrito en la Torá, en el quinto libro de Moisés, en Devarim Mishneh Torah, y explica el primer Rebbe de Jabad en Tania, que esto ocurrió en el momento de la entrega de la Torá en Sinaí. Cuando tú te mostraste a conocer que Dios es Elohim, no hay nada fuera de él, eso ocurrió, que Dios se reveló en el monte de Sinaí. ¿Sí? Que entonces justo fue la revelación de este versículo que tú te mostraste para darte a conocer. Como dice el primer Rebbe de Jabad, del Alter Rebbe, que tú, la esencia de lo infinito, bendito Él, te mostraste para darte a conocer, para que te conozcamos. ¿Sí? Fue la revelación más grande de toda la historia de la humanidad. Dios, la esencia de Dios se reveló. Que Dios es el Elohim y no hay ningún otro fuera de él. Que lo único que existe es verdaderamente Dios y nada más que Dios. Que eso significa lo siguiente. Una es que Dios es Elohim, que Abayo Elohim, Dios es el Señor, no sé si está bien traducido, pero... Y otra, la segunda revelación, es entender que no hay nada fuera de él. Claro, porque Hashem es uno y único, ¿no? Es uno y único, entonces, primero que significa, tenemos que entender qué significa, cada palabra en la Torah es exacta, entonces tenemos que entender qué significa que tú te diste a mostrar, te revelaste, y para darte nada a conocer, que estos dos nombres de Dios, que Hashem es el Elohim y que no hay nada fuera de él, son dos niveles de revelación. Y explica en el Tania, el Santo Tania, que el momento de la entrega de la Torah fue esta revelación de la esencia de Dios, de una manera que una persona hasta tal punto que un ser humano podía verlo a Dios físicamente con los ojos. ¿Sí? Con los ojos, con la boca. Podía verlo, es una revelación incluso física, no estamos hablando de un tema espiritual solamente, sino que la divinidad de Dios llegó hasta que los ojos físicos lo pueden ver a Dios. Y explica más todavía en el Tania, que por consiguiente los judíos estábamos anulados completamente en nuestra existencia. Como dice, lo dijimos más de una vez acá, que con cada palabra que Dios decía de los 10 mandamientos, nuestra alma se nos salía del cuerpo porque no podía aguantar. Era demasiado grande para que el alma lo pueda aguantar dentro del cuerpo. ¿Sí? No estamos Y preparados. eso es lo que dice el rey David en los salmos de él. Dice que que de verdad dice el rey David, como mencionamos la vez pasada, se cumple el fallecimiento de él ahora en Shavuot, ¿sí? Que dice en los salmos, dice que la lluvia la da y fluye Dios tu herencia que tú preparaste. Se refiere al rocío con el cual Dios va a resucitar a los muertos cuando venga Mashiach. Explica el Tania ahí que este rocío es el rocío de la Torá. Como dice el dicho de nuestros sabios, que es un mensaje de bendición, que todo aquel que se ocupe en la Torá, el rocío de la Torá lo vas a revivir. ¿Quién va a resucitar cuando venga Mashiach? Todo aquel que estudia Torá. No existe ningún judío en la historia que no haya estudiado Torá. Por consiguiente, todo judío va a resucitar. Entonces, esto que dice el rey David, que la lluvia fluye para tu herencia, para tu pueblo, que tú preparaste, se refiere al rocío de la Torá con el cual Dios va a resucitar a los muertos. Que eso es el mismo tipo de revelación que presenciamos en el monte Sinaí cuando Dios nos entregó la Torá. Y como sabemos que todo lo que está escrito en la Torá es una instrucción, es una lección para servirlo al Creador mejor. Cuanto más y más, si todas las cosas que están escritas en la Torá es una instrucción, es una lección para nosotros, cuanto más y más el tema de la Torá, que el recibimiento de la Torá, que es toda la esencia, de ahí proviene todo, ¿sí? Que Dios nos ordenó todos estos decretos para temerlo a Dios, que de este versículo se saca que toda la Torá entera, todos los decretos de la Torá,
El tema es una lección al servicio de Dios. Para temerlo a Dios, haz el cumplimiento de las mitzvot en la práctica, que significa temerlo, servirlo, que hagamos todo lo que Él dice, que cumplamos todos los mandamientos. De acá se entiende que también este tema en la Torá, que en cada palabra y palabra que Dios nos decía, y nuestras almas se nos salía, tenemos que sacarle una lección de esto. Una moraleja. Una moraleja, correcto, exactamente, ¿sí? Y esto ocurre también, sabemos que todas las festividades, cuando llega una festividad, no es que solamente estamos conmemorando algún hecho que ocurrió hace miles de años atrás. Eso ocurre con todo, ni Pesach ni Shavuot, no son solamente momentos de conmemoración. Son momentos de conmemoración, ¿por qué? Porque la misma revelación que ocurrió en estas festividades vuelve a ocurrir cada año. Entonces, si uno se pone a pensar esto, es más que espeluznante. Si uno se tiene que preparar la entrega de la Torá, Dios, la esencia de Dios, se reveló como nunca. Y acá estamos estudiando que esto no es algo que pasó hace miles de años solamente. Todos los años, ahora dentro de unos días, mañana, a la noche, cuando leamos los 10 mandamientos, también va a ocurrir eso. Sí. Perdón, ¿quién dices tú que murió en Shavuot? La vez pasada estudiamos el rey David y el Baal Shem Tov. Gracias. Y Moishe Rabbeinu, verdaderamente acá estamos diciendo que todos los judíos también murieron. Porque se nos salió el alma del cuerpo y Dios nos resucitó, pero también por un momentito estamos... Los 600.000 almas. Sí, Moishe Rabbeinu también. Sí. Rabino, cuando Sí. tú dices Dios se reveló, Sí, señor. Dios se revela en base a nosotros, lo hace por nosotros, porque no, Él no se revela así por, como te dijera, en el aire, así que me voy a revelar en base a nosotros. No sé si tú me entiendes. Dios se revela a nosotros, correcto. Exacto, a nosotros, por nosotros. Se nos revela a nosotros. Dios se revela de frente, bueno, a veces conozco a nosotros. Y pero se acá también- revela para enseñarnos algo. Esto es lo que dice Rebe, que de toda cosa de la Torah, nosotros tenemos que aprender a sacar una lección de eso. Exactamente, exacto, hermano. Ok, entonces en la Torah vemos que hay dos niveles. Uno es el rocío y otro es la lluvia. Por eso es que la mitad del año le pedimos a Dios por el rocío y los otros 6 meses le pedimos por la lluvia, ¿sí? Rocío la caruga. Es sabido que la lluvia viene del vapor que sube de la tierra. La condensación. La condensación, correcto. Y después de eso, las lluvias se producen, la lluvia que baja y riega toda la tierra. Así dice en la Torah. Pero el rocío baja de arriba por sí mismo y el rocío nunca para. No es que hay todo un proceso que el ser humano tenga que hacer, que algo tiene que subir de la tierra, un cierto vapor o lo que sea. El rocío baja constantemente todos los días. No importa lo que una persona haga o no haga, lo que la tierra no sube nada, viene directamente de arriba. Entonces, así como existe físicamente esto, así también existe en la Torá, existen dos tipos de energía divina que bajan a este mundo. Uno que es atraído de arriba hacia abajo, a través del ser humano, que este es el aspecto de lluvia de la Torá, que es así como el vapor sale de la tierra y con eso se produce la lluvia, así también, gracias a las buenas acciones que el judío hace en este mundo, esas cosas suben y producen que Dios traiga una cierta revelación divina acá abajo en el mundo, ¿sí? Ese es un tipo de revelación divina. Y eso significa que la persona tiene que esforzarse, tiene que haber un esfuerzo para que, así como la tierra, para que exista la lluvia, sirve solamente si una persona plantó algo. Para plantar una persona tiene que trabajar la tierra, arar la tierra, después plantar, recién ahí, si plantó de la manera adecuada, entonces lo mismo es espiritualmente hablando, que la persona después que se esforzó, gracias a eso viene una cierta revelación de arriba, ¿sí? Y eso riega todo. El segundo tipo de revelación es como el rocío, que es atraído de arriba, viene de arriba hacia abajo, pero sin que la persona el judío tenga que hacer nada.
Es un regalo de Dios. La persona tiene que hacerlo. Así como el rocío, para que caiga el rocío, no tiene que haber nada, no tiene que subir nada. Viene directamente de arriba hacia abajo. Y así como hay dos tipos de revelaciones divinas, uno que viene a través del esfuerzo del ser humano y otro que viene directamente de arriba, así también hay en la Torá. En la Torá hay algo que, por un lado, una persona estudia una cierta parte de la Torá y la persona se tiene que esforzar para estudiar la Torá. Y hay cosas que son bastante difíciles que la persona tiene que estudiar, que en general se llama la parte revelada de la Torá. Sabemos que en la Torá está la parte revelada y la parte oculta. La parte revelada es la parte externa de la Torá. La parte oculta es la parte interna de la Torá. Así que es Kabbalah y Hasidut. ¿Cuál es la mejor parte, la interna o la externa? ¿O son diferentes? Todo es la misma Torá de Dios. Cada uno tiene su ventaja. Pero eso es lo que estamos estudiando. Entonces, la parte revelada de la Torá es la parte en la cual una persona se tiene que esforzar para poder entender las leyes, cómo una persona tiene que cumplir este precepto, el otro precepto, la Gemara, todo eso, una persona se tiene que esforzar, ¿sí? Lo que no es el caso del rocío, la parte que se llama el rocío de la Torá, que esto es un cierto tipo de energía de la Torá, que viene directamente por encima de los mundos. Por encima de todos los mundos, no solamente físicos, sino de los mundos, las dimensiones espirituales también. Que se llama Atika Kadisha. Que en el futuro, con este nivel que se llama la parte interna de la Torá, el rocío de la Torá, Dios va a hacer resucitar a los muertos. Y por consiguiente, dice Moisés, dice que fluya el rocío, las palabras de Torá como el rocío, se refiere al futuro venidero, cuando venga Mashiach, que vamos a tener la parte oculta de la Torá. Este rocío de la Torá es el mundo venidero, que viene a través de ¿qué? A través de que hoy en día estudiamos la parte revelada de la Torá. Por eso es que durante la gran mayoría de la historia, el judío se dedicó principalmente al estudio de la parte revelada de la Torá. La ley judía, la Gemara, la Mishnah, todo eso, ¿sí? Cuando venga Mashiach, vamos a estudiar la parte de la Torá, la vamos a saber de memoria, no la vamos a tener que estudiar. Y lo que nos vamos a dedicar va a ser a estudiar la parte oculta de la Torá. Como vimos la vez pasada, la esencia de la Torá. O sea que Hashem en ese momento nos va a dar a nosotros más inteligencia. Correcto, seguro que sí. ¿Más qué? Inteligencia. Ok. Inteligencia. Como dice, una nueva Torá va a salir de mí, como estudiamos la vez pasada. Con esto se entiende también que el aspecto de rocío de la Torá, que en el futuro Dios va a hacer resucitar a los muertos, es una novedad que viene de arriba sin que el ser humano tenga que hacer nada. En otras palabras, durante toda la historia, lo que ocurre es que por cuanto que nos dedicamos al estudio de la parte revelada de la Torá, que está comparada con la lluvia, así como la lluvia viene a través de algo que sube de este mundo, el mundo físico, entonces no llega a los niveles más grandes de todos. Todo lo que Dios nos da, física y espiritualmente, la inteligencia, el alma, todo eso, no es de lo más elevado que existe. ¿Por qué? Porque eso fue creado, todo lo que Dios nos da hoy en día está basado en nuestro esfuerzo. Y nuestro esfuerzo es limitado. En contraposición a lo que Dios nos va a dar cuando venga Mashiach, eso no va a depender de lo que nosotros hicimos o no hicimos. Eso viene directamente de Él. Por cuanto que Él, no solamente que es ilimitado, sino que es perfecto. Entonces, lo que no va a dar, tanto física y espiritualmente, va a ser ilimitado también. No como hoy en día. Todas las cosas, una persona puede llegar a tener mucho dinero, puede ser muy inteligente, mucha fuerza, todas las cosas que quieras, muy espiritual, pero a cierto nivel. ¿Por qué es cierto nivel? Porque proviene todo lo que la persona obtiene, le da a Dios, basado en el trabajo de uno. Pero cuando vemos Mashiach no va a ser la cosa así, va a ser todo, Dios nos va a dar de acuerdo a su nivel, que Él es infinito. Entonces, por consiguiente, obviamente que Dios nos va a dar la capacidad para poder absorber eso, ¿sí? Que verdaderamente eso fue lo que venimos haciendo en la historia, cumpliendo toda la teoría de todas las mitzvot. Lo que estamos haciendo es preparar nuestro ser
y todo el mundo para poder recibir este nivel verdadero e infinito de Dios. Eso es lo que venimos, el propósito de la Torah. Vamos ahora a festejar la entrega de la Torah. En la entrega de la Torah lo que ocurrió es que Dios se metió, la esencia de Él se metió dentro del judaísmo, de la Torah de las Mitzvot, para que a través de que cuando un judío estudia y cumple la Torah y cumple las Mitzvot, entonces ahí la persona se está armando tiene todas las armas necesarias, las herramientas necesarias para que poder recibir todas las cosas cuando venga. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Usted sido el primero. Está bien, no hay problema. Eso es básicamente lo que significa. Entonces, como sabemos que, un poquito esto lo estudiamos antes también, la diferencia que hay entre cuando venga Mashiach y lo que pasa, y lo que pasa hoy en día en el paraíso. Que en el paraíso lo que ocurre es que también Dios le da una recompensa muy grande al alma. Después de que la persona está acá 120 años, o los años que esté acá en este mundo, fallece, entonces el alma va a parar. No es que estoy hablando, mira, justo entraste y estoy hablando del tema que estábamos hablando todo. Después que la persona del judío fallece, va al mundo de las almas y ahí también recibe una recompensa tremenda. Sin embargo, esa recompensa, como estudiamos, ¿se acuerdan una vez? No se compara a la recompensa que vamos a obtener cuando venga Mashiach. Ahora, esto es algo que va a ser para el pueblo de Israel. ¿Qué es lo que va a Esto que estás comentando de que Hashem va a tener un nivel en el planeta Tierra, lo va a subir de divinidad. ¿Va a ser para el pueblo de Israel o para todos? Cuando todo el planeta, todo el universo va a recibir una divinidad única. Tanto el pueblo de Israel, los ángeles, todos los seres humanos, los árboles, los animales, todo el mundo va a haber hay diferencia de niveles también. Así como existe hoy en día, así una hormiga no puede recibir lo mismo que un elefante no puede recibir lo mismo que un ser humano a nivel intelectual, emocional, físico, también, así también va a haber diferentes niveles cuando venga Mashiach. O sea, lo que estoy hablando yo es sobre los otros pueblos. ¿Cómo? Sobre el pueblo biológico y los otros pueblos. Seguro que va a haber una diferencia, obviamente. Así como hay una diferencia ahora, la diferencia en la verdad siempre fue, es y va a seguir siendo una sola. Dios es uno solo, el pueblo de Israel es uno solo, la Torah es una sola, es eterna. Entonces, y todas las cosas, la verdad es una sola. Que cambie la manera en cómo se expresa eso. Hoy en día el pueblo de Israel es uno solo, pero no está oculto eso. Dios es uno solo, pero está oculto. Por eso es que tanta gente pudo hacer idolatría en la historia. Cuando vengamos yo, la diferencia es que cuando se revela la verdad, entonces todo el mundo se va a dar cuenta de lo que está escrito en la Torah, todas las cosas que estudiamos. Todos van a ser del pueblo de Israel. No, eso no es verdad, no. Ok, entonces la cosa es que cuando venga Moshiach, este aspecto de la Torah, que se llama rocío, que con eso Dios va a resucitar a los muertos, está incluso por encima del nivel del paraíso donde están las almas que van a pasar después que fallecen acá. ¿Sí? Eso significa... Salud. Eso significa de que incluso las almas que están gozando de un placer tremendo que tienen ahí después que fallecen acá, van al mundo de las almas de los ángeles, incluso ahí el placer que tienen es limitado, no es ilimitado. Pueden lograr absorber un poquitito de lo que es la divinidad, pero filtrada. En contraposición de que cuando venga Mashiach, Dios se va a revelar completamente y no va a ser sin ningún filtro. La manera, así como pasó un poquito en la entrega de la Torah. Entonces, Que Mashiach es un hombre, ¿no? el Mashiach es un hombre, sí. Es un rabino muy grande. Entonces, el Rebbe dice acá también que todas estas cosas que van a ocurrir en el mundo venidero cuando venga Mashiach ya están ocurriendo hoy en día en el mundo. Específicamente esto de la entrega de la Torah, porque la entrega de la Torah, cuando se entregó, la vez pasada estudiamos que cuando venga Mashiach se va a revelar la esencia de la Torah.
Pero al mismo tiempo dijimos que no es que Dios va a entregar una segunda Torá, porque la Torá es una sola. Fue, es y va a seguir una sola, así como Dios. ¿Sí? Entonces, ¿qué significa que va a haber una nueva Torá? Lo que significa que va a haber una Torá significa de que esa misma Torá fue la misma Torá que recibió Moisés en el monte Sinaí. Sí. La única diferencia es que se va a revelar la esencia de eso. Significa que todas estas cosas, por más grandes que decimos que van a ocurrir en el mundo venidero, toda esta energía divina que es como el rocío, que es todo esto, por más que van a ocurrir en el mundo venidero, ya están hoy en día en el mundo, porque fueron recibidas en el monte Sinaí. Que no esté revelado es otra cosa, pero ya están en el mundo. No es que están antes del monte Sinaí, estaban todas estas cosas, pero en un estado muy, muy etéreo, extremadamente espiritual, sublime, que todas las criaturas acá en este mundo, ni siquiera los ángeles sabían eso. Cuando Dios decide revelarse acá en el monte Sinaí, entonces ahí empieza la esencia de él, empieza a funcionar. Y lo que se va a revelar cuando venga Mashiach es la esencia, pero no es que la esencia de la Torá, este nivel de la Torá, el nuevo Torá que va a salir de mí, dice Dios, eso no está hoy en día en el mundo ya. ¿Sí? Antes de la entrega de la Torá no estaba, pero hoy ya desde hace 3.300 y pico de años que ya está en el mundo. Entonces, si está en este mundo, lo que tiene que ocurrir, lo que tenemos que saber, es cómo le podemos sacar el jugo a esto. En otras palabras, si está, por un lado dijimos que está completamente oculto, recién Moshiach es aquel que va a revelar la esencia de la Torá, ¿sí? Pero si está acá, la Torá, acá voy a traer algo muy interesante, que en la Torá cuando se dio, así como una persona me trae un ejemplo, cuando lo vimos la vez pasada, hace 2 clases atrás, una persona tiene un montón de dinero, es multimillonaria, pero todo el dinero que tiene esa persona está oculto. Está en un banco en Suiza, por ejemplo, ¿sí? Y nadie sabe eso. Eso significa que la persona, si existe una sola persona que sabe que esa persona es multimillonaria, ¿esa persona es millonaria en la práctica o no? La persona no toca ni un peso de ese dinero. Millonario es el dueño de la plata. El dueño, pero ¿qué significa? La palabra es ¿qué significa el dueño? Acá es lo que significa lo siguiente: cada judío tiene la Torá dentro de sí. Sabemos que antes de nacer, cada judío estudia toda la Torá, completa. Justo antes de nacer, de esos los 9 años del embarazo que está en el vientre materno. Justo antes de nacer viene un ángel y nos golpea acá en el labio superior y con eso nos olvidamos toda la Torá. No la podemos decir, ¿sí? Y causa esa hendidura que le tiene. Exactamente. Entonces, por eso significa que la Torá está dentro de nosotros. Así como una persona puede ser millonaria, trillonaria, lo que sea, pero ni siquiera sabe que la tiene. Eso no significa que no la tenga. Existe una persona o 2 personas que la saben. En este caso, Dios sabe, hay ciertas leyes en la Torá. Hay todo un tratado en la Gemara, una mitzvah, se llama Ergin. Ergin significa Erej. Erej significa es un valor que una persona, en los tiempos del templo, una persona podía dar una donación al templo basado en cuánto valía cada persona. Entonces, un judío, varón, mayor de cierta edad, valía tanto. Venía el Cohen, y el Cohen era el sacerdote en el templo, y tenía que evaluar cuánto valía esta persona. Basado en eso, entonces esta persona daba ese monto. Si quería, nadie lo obligaba, si quería daba ese monto. Si era una mujer y de cierta edad, entonces tenía otro valor. Si era una niña o un niño, tenían otro valor. Cada uno, hay ciertas leyes con respecto a eso, ¿sí? Lo vemos acá, cada judío tiene la Torá dentro de sí. No importa que sea mayor, menor, cada uno tiene de acuerdo a la Torá dentro de sí metida. Y cada judío está compenetrado con una cierta parte de la Torá. Entonces, Dios, en la Torá se llama que Dios es el sacerdote. Porque Dios, así como es el más santo de todos, Dios es el más santo de todos. Entonces Dios es el que nos evalúa a ver cuánto cada uno de nosotros valemos. Pero todo lo que es seguro es que cada judío tiene un valor tremendo, gigantesco. Somos todos multimillonarios. ¿Se entiende? Así como porque todos tenemos la Torá dentro de nosotros. Entonces, eso es por un lado. A pesar de todo esto, entonces estamos hablando de que estamos ilustrando un poquitito el valor de cada judío, que es gigantesco. La Torá, ahora vamos a festejar mañana noche, el viernes y el sábado,
es el momento más grande de la Torah. Dios nos dio no solamente algo gigantesco, sino que Dios nos dio lo más grande que hay en todo el universo, físico y espiritual. Entonces uno tiene que evaluar, tiene que darse cuenta que esto todo lo tenemos un tesoro invaluable que está por encima de cualquier dentro de nosotros. A pesar de toda esta grandeza que hay, no podemos decir, esto no es lo principal de la Torah. ¿Por qué? Porque Dios creó todo el mundo y todos los mundos para que se revele la cosa. El punto de toda la creación es que se revele. Entonces, por un lado, está buenísimo que tenemos todo esto donde nosotros tenemos un valor gigantesco y que esto que otro, y uno se lo tiene que poner a meditar un poquito también. Sin embargo, tenemos que ver cómo se puede usar toda esta riqueza espiritual que tenemos, riqueza gigantesca que tenemos. Entonces, para eso tenemos que pasar a la parte oculta de la Torah. Que el punto es que la parte oculta de la Torah, sabemos que se empezó a revelar. ¿Quién fue aquel que empezó a revelar la parte oculta de la Torah? Hay varios. ¿Ah? Van Shelton, no lo sé pronunciar bien. Ahora festejamos la entrega de la Torah. ¿En el monte Sinaí se reveló la parte oculta de la Torah o no? No se reveló. Significa que a pesar de que toda la Torah se entregó, la oculta y la revelada, sin embargo la oculta, eso no estaba totalmente oculto. Es porque digo oculto que nadie lo estudiaba eso. Exactamente, sí señor. Très bien. Entonces, Rabbi Shimon Bar Yochai, hace 2000 años atrás, en la destrucción del segundo templo, ahí es que por primera vez en la historia él empieza a revelar la parte oculta de la Torah. Sin embargo, como estudiamos más de una vez, la manera que él empieza a diseminar, a difundir esta Torah, es como con gotero. Muy, pero muy poquitito. Él solamente tenía un cierto grupo de estudiantes, porque estudiantes de un nivel muy, pero muy, muy gigantesco. Y a cada uno le daba se reunía con ellos y les estudiaba un poquito de eso, ¿sí? Pero la gran mayoría de los rabinos y el pueblo de Israel no conocían nada de esto. Se empezó a revelar, pero muy, muy poquito. De arriba le dieron permiso solamente a él para que empiece a revelar eso. Pasan los años, más de 1000 años, 1500 años, viene el cabalista más grande de la historia, el Arizal, y Rabbi Yitzhak Luria, el Arizal, él dice que es una mitzvah, no solamente que tenemos que seguir de esta manera, sino que hoy en día es un precepto, es una mitzvah difundir, diseminar esta parte oculta de la Torah. Y la gente empieza a estudiar la Torah oculta. Sin embargo, por más que él dijo eso, la Kabbalah, hasta hoy en día ya el Hasidut ya copó todo el mundo, pero hasta hace unos años atrás, la Kabbalah, la gran mayoría del pueblo de judíos no las conocía. La diferencia es antes y después del Arizal, que antes del Arizal eran solamente la única manera de estudiar la Kabbalah, era solamente un rabino con ciertos alumnos. Viene el Arizal y dice, ahora en más, hay un precepto de una mitzvah de estudiarla por todo el mundo. Entonces la gente se empieza a ver clases, cientos de estudiantes acá, cientos de estudiantes allá, de rabinos. Pero cientos de estudiantes, no estamos hablando de todo el pueblo de Israel, ni mucho menos. No estamos hablando ni de la mitad del pueblo de Israel, ni de un cuarto. Ciertos rabinos empezaron a estudiarlo. ¿Se entiende la diferencia? Hasta que llega el Baal Shem Tov. Cuando llegó el Baal Shem Tov, ahí sí, el pionero del Hasidut, que introdujo el Hasidut, la esencia de la Torah, un nivel que está por encima de la Kabbalah, los secretos de los secretos, él empieza a difundirla masivamente por todos lados. Hasta que llegamos hoy en día con nuestro rey querido, que no queda ningún lugar en el mundo en el cual la esencia de la Torah, la parte esencial de la Torah, los secretos de la Torah no está revelado por todos lados. Todo el mundo lo estudia, incluso los chicos también. Entre paréntesis, es una profecía, el mismo Rabbi Shimon Bar Yochai dice que la generación de Moshiach, incluso los niños, van a estudiar estos secretos. En aquel entonces era algo más que ridículo decir algo así. Lo estaba diciendo el rabino más grande del mundo, pero era imposible entenderlo. Si estos secretos, a duras penas, muy pocas, 10, 5, 20 personas podían entenderlo en todo el mundo, y eran los secretos más tremendos, ¿cómo va a ser que estos secretos, cuando venga Moshiach, lo que está pasando hoy en el mundo? Estos secretos, mucha gente no se da cuenta, pero incluso niños, lo que estudiamos acá, lo que se estudia por todos lados, incluso que el hecho que los niños puedan entender esto, los secretos más grandes, es algo... Pero se había dicho en un principio Sí. que la Kabbalah se estudiaba
cuando tuviera uno 40 años o más. Correcto, sí señor. Entonces un niño de 40 años no existe. No, estamos. Primero vino la Kabbalah y después vino el Hasidut. La Kabbalah no se estudiaba hasta que uno tenga 40. El Hasidut, cualquier persona lo puede estudiar. Y no solamente eso, sino que después, a medida que pasó el tiempo, Hasidut empezó con el Baal Shem Tov y pasaron ya 300 años o más 300 años. Y hoy en día, todo el Hasidut llegó a un nivel que incluso cualquier persona lo puede llegar a entender. ¿Sí? Ok, entonces, esto es lo que significa que, esta es la parte de la contestación a la pregunta que dijimos, que cómo le podemos sacar el jugo, por más que la esencia de la Torah en su plenitud todavía no se reveló. Solamente Moshiach va a ser aquel que va a revelar esta nueva Torah que se llama, Dios lo llama, es la misma Torah, pero es la esencia de la Torah. Entonces, ¿cómo podemos empezar a usar toda esa riqueza gigantesca, infinita, perfecta, espiritual que todo judío tiene? A través que estudiamos Hasidut. A través que estudiamos, aplicamos y enseñamos. Cualquier persona estudia un concepto de los conceptos que estamos hablando acá y uno después se lo dice a otro judío, por ejemplo. Entonces ahí estamos cumpliendo el propósito de que estas riquezas que hablamos, que es tan grande, que es la esencia de Dios, que esto que lo otro, está cumpliendo su propósito. Dios creó todo con un propósito específico. ¿Cuál es el propósito? Que se revele, no que las cosas queden ocultas. Por más que todos los judíos teman, por más que un judío no sepa nada, cuando un judío empieza a estudiar un poquitito de lo que sea que se acuerde, obviamente que hay que reverlo, hay que tratar de aplicar el concepto, que esto que lo otro. Pero cuando una persona lo transmite a otro, ahí está cumpliendo el propósito de la creación. Y de esta manera, esto es lo que uno logra acelerar la llegada de Moshiach. Porque cuando Dios ve que no solamente que un judío está cumpliendo lo que él quiere, pero está cumpliendo la razón por la cual Dios creó todo. ¿Cuál fue la razón por la cual Dios creó todo? Nos entregó la Torah para que Dios lo revelemos a Él completamente. Entonces, cuando estamos estudiando Hasidut y aplicamos y lo transmitimos a otro judío, entonces básicamente ahí estamos cumpliendo justamente el propósito de la creación. Eso acelera, entonces Dios ve, entonces lo voy a mandar a Moshiach para revelarse completamente. Y la finalidad es que Hashem viva aquí en este planeta, ¿no? Que nosotros lo hagamos vivir acá. Por eso. No solamente que él viva, sino que nosotros le construyamos la morada para él, correcto, sí. Y el concepto es, y esto está conectado, como lo dijimos, sí, es así, no solamente vecinos, sino que vive en nuestras casas, dentro de nosotros, es lo que él quiere. Y eso tiene que ver Él con... vive con nosotros. Y eso tiene que ver con los 3 tzadikim que están conectados a esta festividad de Shavuot. Esta festividad de Shavuot pasa por el rey David, pasa por Moishe Rabbeinu y pasa por el Baal Shem Tov. ¿Sí? Entonces los 3 tienen que ver con esta parte de la Torah que es el Hasidut y con la parte que es el Rebbe Moshiach. Moishe Rabbeinu es aquel que empezó todo, es el pionero. Dios lo eligió a él, una de las almas más poderosas de la historia. Todas las 3 almas que son de las más poderosas que hubo. Pero Moisés fue el pionero de todo. Él empezó, y antes de la Torah, estaba un nivel muy espiritual. Él atrajo el mundo. Él fue el primero que empezó a bajar la Torah a este mundo. Y además todo el mundo puede estudiar Torah revelada y oculta, ¿sí? Entonces, quiere decir que Moshe Rabbeinu también murió. Correcto. En el momento Sí, señor. Correcto, sí, señor. El rey David después... al rey David se lo llama David el rey Moshiach. El Baal Shem Tov, el Rambam trae que David es el primer Moshiach. Sí. Y Moshiach va a ser un descendiente del rey David también, ¿sí? O sea, todo lo que tiene que ver Moshiach tiene que ver con David, que es su ancestro. Exactamente. Significa que Moshiach es aquel que va a terminar todo. David, que está con Moshiach, es el Dios, es el aniversario del fallecimiento de Shavuot. Así como Moisés Rabbeinu fue el que empezó todo. David se lo llama Moshiach, que Moshiach es aquel que va a terminar todo, ¿sí? Y el Baal Shem Tov está en la mitad entre los dos, que el Baal Shem Tov fue aquel que empezó a hacernos degustar los conceptos que Moshiach va a revelar. Por más que toda la Torah es divina, es perfecta, viene de Dios, sin embargo los conceptos específicos, esta esencia de la Torah, esta nueva Torah que va a revelar Moshiach, eso lo empezó a revelar el Baal Shem Tov específicamente.
Entonces los tres están, por eso la festividad esta tiene que ver justamente con esos tres. ¿Sí? Y como dijimos que, lo vimos la vez pasada también, que la palabra en hebreo miad, mem yud dalet, las letras mem en hebreo, la yud y la dalet, eso significa, la mem viene de Moishe, la yud viene de Israel Baal Shem Tov y la dalet viene de David Malka Meshicha. ¿Sí? Y eso significa las tres. ¿Por qué significa esa palabra en hebreo miad? Miad significa ya, enseguida. Al tiro, ya mismo. Eso significa que cuando gracias a todo esto que estamos haciendo, gracias al estudio que estamos revelando a Dios, estudiando Hasidut y transmitiéndolo también, y gracias a que estos tres gigantes de la historia, Moishe, el rey David, Amelech Moshiach y el Baal Shem Tov, hicieron todo lo que hicieron justamente para revelar, y Moshiach va a terminar haciéndolo. Entonces esto acelera aún más, justamente en el momento de Shavuot, como dijimos la vez pasada, que el momento de Shavuot es un momento ideal para pedirle a Dios que traiga Moshiach. Hay que hacerlo de corazón.